Pobreza y hambre. Nos acompaña el doctor Julio Verdeguer, subdirector de FAO y representante regional para América Latina y el Caribe, y Mariana Escobar, consultora especialista en desarrollo rural de FAO. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas y amigos de la prensa. Quiero reiterar lo que siempre digo, sin ustedes sería totalmente imposible para la FAO hacer lo que tenemos que hacer. Cada vez más el logro de objetivos importantes tiene que ver con sociedades informadas, sociedades movilizadas, sociedades que ejercen derechos, que exigen a sus gobiernos, a nosotros, y eso solo se puede cuando tenemos una prensa fuerte, vigorosa, que hace muy bien su trabajo. Así que apreciamos mucho su papel y que nos acompañen el día de hoy. En América Latina y el Caribe veníamos teniendo un avance muy importante, muy rápido, muy vigoroso en la reducción de la pobreza rural y particularmente la extrema pobreza rural. Muchos países como Brasil, como Chile, como Perú, República Dominicana, avanzaban o avanzaron a pasos muy acelerados, en algunos casos con velocidades que eran verdaderos récords mundiales, políticas eficaces que estaban logrando los resultados que se necesitaban. Y estábamos optimistas, creíamos que teníamos ya la solución, que ahora era un asunto de persistencia y en unos pocos años más íbamos a poder decir se acabó la pobreza extrema, como hemos anunciado tantas otras cosas en el pasado. Bien, lamentablemente a partir del 2010 aproximadamente, 2011-2012 nos empezamos a ir mucho más lentos y en los últimos años estamos caminando para atrás. Y vuelve a aumentar la pobreza rural y vuelve a aumentar la extrema pobreza rural. La última medición que tenemos es que la pobreza rural está en 48,6% de la población rural del continente, la mitad. Siglo XXI, países de ingreso medio alto, de ingreso alto, y la mitad de los habitantes de las zonas rurales de América Latina viven en condición de pobreza. Peor aún, 1 de cada 5 vive en condición de extrema pobreza. Extrema pobreza quiere decir que no tiene suficiente para comer. Extrema pobreza quiere decir que los niños, si les da cualquier enfermedad, lo más probable es que o se van a morir o van a sufrir gravemente. Extrema pobreza quiere decir que los niños que crecen en esa condición básicamente están condenados a un futuro tremendamente limitado. Es muy difícil que un niño que crece, una niña que crece en extrema pobreza pueda realizar su potencial como ser humano, pueda contribuir a su país, pueda desplegar todas las capacidades que de otra forma podría haber tenido. 1 de cada 5. Buena parte de estas personas en condición de extrema pobreza viven en lo que nosotros llamamos territorios rezagados. Aún en los países exitosos en la reducción de pobreza y extrema pobreza rural, están estos territorios que se están quedando atrás. En Chile, la Araucanía, país extremadamente exitoso en la reducción de la pobreza, y sin embargo en la Araucanía ahí están poblaciones que viven en condiciones de pobreza a niveles muy superiores a los promedios. Brasil, gigantesco avance en la reducción de la pobreza en las primeras décadas de este siglo, y sin embargo ahí están los quilombolas, comunidades afro, partes del nordeste que se quedan atrás. Estos territorios rezagados son territorios muchas veces invisibles y otras veces son territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas. Creemos que lo que sirve bien
en una zona próxima a la ciudad, donde hay oportunidades laborales, donde las condiciones ambientales son menos agresivas. Va a servir igual cuando nos vamos al nordeste de Brasil, o a la sierra en los Andes en Perú, o a los territorios afectados por el conflicto en Colombia, el país de Mariana, etc. Y no es así. Estos territorios sufren de olvido, pero también sufren de malas soluciones, de malas alternativas. Malas porque no son las que estos territorios necesitan. Lo que funciona en el resto de Chile no ha funcionado igual de bien en la Araucanía, por ponerlo en términos de este país. Pero la misma frase la podríamos decir en cualquiera de los otros países. Entonces nosotros hemos empezado a trabajar en una estrategia que llamamos 100 territorios libres de hambre y extrema pobreza. Y lo que queremos hacer en estos 100 territorios es poner el foco de atención, es decir, cuidado, estos lugares se están quedando atrás. Y estos lugares, cuando se quedan atrás, generan una cantidad de conflictos. El problema, el reconocimiento de la Araucanía en Chile no es porque sea un territorio más pobre que el promedio, sino porque ha sido un escenario de conflicto. Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica que cruzan México, se van a Estados Unidos y generan todo tipo de problemas internacionales, ¿no es cierto? Se están viendo no porque los territorios sean pobres, sino porque los migrantes se pusieron en movimiento y se van. Los problemas del narcotráfico en muchos de nuestros países, ¿no es cierto? La producción de coca, de amapola para heroína, ¿no es cierto? Nadie dice, mira, es que el origen de esos son territorios de extrema pobreza, de extremo abandono, sino que les ponemos atención cuando tenemos un problema de economías ilegales. Entonces, estos son territorios que tenemos que hacernos cargo de ellos, no solo por el motivo ético, de que estas personas, estas niñas y estos niños merecen vivir una mejor vida, sino porque son fuentes de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países. No solo es el interés de las personas que viven en los territorios, es por último nuestro interés que logremos resolver la situación de esos territorios. Entonces son 100 territorios libres de extrema pobreza y de hambre. Hicimos un estudio muy preliminar con la CEPAL, identificamos mirando solo 14 países de casi 2.000 municipios donde viven 46 millones de personas en estos territorios reservados, 46 millones de personas. Entonces, 82% de ellos con necesidades básicas insatisfechas. Eso es muchas veces superior al promedio de nuestra región. Mariano nos va a explicar en qué consiste esta estrategia de 100 territorios. Yo quería plantear el problema y la necesidad de abordarlo. Pero quiero decir que la promesa de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie atrás, no la estamos cumpliendo en el caso de estos territorios, y lo que la FAO está queriendo hacer con esta estrategia es poner a disposición de los países un mecanismo, un vehículo para poder cumplir también para ellos y para ellas la promesa de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, buenos días para todos y todas. A ver, yo creo que aquí hay 3 temas fundamentales que busca abordar esta estrategia de 100 territorios libres de hambre y pobreza. Lo primero es visibilizar estos territorios, lograr un gran frente político regional en el cual gobernantes, sociedad civil, la academia, el sector privado, actores claves del desarrollo reconozcan políticamente que estos territorios se están quedando atrás. Y aquí pues tenemos una agenda pendiente en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso implica que el compromiso que esperamos que los gobiernos y los demás actores clave para el desarrollo, y eso incluye no solamente a la FAO, sino también al Sistema de Naciones Unidas, a la cooperación internacional, etcétera, para hacer esfuerzos realmente monumentales
pero esfuerzos monumentales no necesariamente va a ser más recursos, porque yo creo que aquí también hay un punto importante que hay que traer, y es que las economías de la región vienen también en un proceso de desaceleración, se están contrayendo, hay menor capacidad de gasto público, y obviamente pues este problema de los ingresos de los gobiernos pues también es un tema que afecta los ingresos de las comunidades, de las familias. Entonces, un poco el reto, uno de los primeros retos es cómo hacer más y mejor con poco. Obviamente esa es la pregunta del millón, no necesariamente tenemos todas las respuestas a la mano, pero creo que hay temas en los que uno puede moverse de manera eficiente. Yo creo que hay que resolver problemas de coordinación. Los gobiernos tienen unos problemas gravísimos de coordinación. Generalmente se piensa que estos temas de la ruralidad son solamente un problema en los ministerios de agricultura. No, es un problema de diferentes sectores. Aquí necesitamos que jueguen los ministerios de medio ambiente, de desarrollo social, de salud, de educación, de vivienda, los sectores de agua, etcétera. Pero obviamente coordinar estos actores es muy complejo, es muy difícil. Y está demostrado que cuando hay mejor coordinación, los recursos públicos llegan de manera más eficiente y más efectiva a quienes tienen que llegar y a donde tienen que llegar. Entonces ahí tenemos un reto muy importante: coordinar entre sectores, coordinar entre los gobiernos nacionales y los gobiernos territoriales, es decir, los alcaldes, los gobernadores de estados, provincias, departamentos. Ahí tenemos un gran reto. Otro reto muy importante que tenemos es cómo hacer para tener mejor información. Yo creo que uno de los graves problemas que tienen los países de la región, unos digamos con mayor gravedad que otros, es que la información que tenemos no es buena. Sabemos en términos generales cuánta población vive en las zonas rurales, cuáles son los niveles generales de la pobreza, pero cuando entramos a mirar en qué consiste ser pobre no solamente es ser pobre por ingresos, porque no tenemos un ingreso suficiente. Ser pobre tiene que ver con una serie muy amplia de carencias que tienen que ver con acceso al agua, con acceso a energía, con acceso a oportunidades económicas, de empleo, de acceso al sistema financiero, de tener mejor vivienda, de tener más y mejor educación, más y mejor salud. Pero realmente no sabemos muy bien en estos territorios rezagados de qué tamaño son los problemas. Hay algunos indicadores, pero tenemos que tener mucha mejor información para saber en cada uno de estos territorios cuáles son los problemas más urgentes, y en estas soluciones que yo les digo, con menos recursos, cómo hacemos más y hacemos mejor. Y creo que aquí también hay que hacer un llamado muy importante a la creatividad. Yo creo que los gobiernos tienen unos problemas muy profundos de llevar sus recursos públicos a los territorios, a las personas que más lo necesitan, por problemas de la contratación pública, que es súper enredada, por problemas de nuevo de coordinación. Es muy difícil hacer bajar un peso del punto A, que es, por decir algo, de Santiago a la Araucanía. Uno tiene 10 pesos, el gobierno tiene 10 pesos para un programa de vivienda rural. Qué dificultad tan grande que es llevar de manera efectiva, sin que esos recursos además tengan tanta intermediación. Ahí hay un problema importante. Hay otro tema que es muy crucial y que tiene que ver con el tema de la corrupción. La corrupción es una endemia, una enfermedad que tiene la región. En unos países es absolutamente aterradora, pero creo que eso también le genera un detrimento muy grande a los recursos públicos, y eso hace que en una enorme medida estos recursos no puedan llegar a las comunidades. Hay otro reto que es muy importante y que tiene que ver con escuchar a los territorios, escuchar las voces territoriales. Creo que es uno de los grandes retos. En todos los países de América Latina hay sistemas de participación. La participación tiene una estatura de carácter constitucional, pero cuando uno va a ver la participación efectiva de las comunidades en definir su desarrollo, uno ahí ve que este ejercicio se queda corto y realmente la participación termina concentrándose en que la gente va a votar. Y yo creo que aquí, de cara al desarrollo, como estaba diciendo el director,
lo más probable es que las soluciones que se están llevando a estos territorios, que funcionan en muchos sitios, en estos sitios no funcionan porque no son